Medicina de la UNAM. El día de hoy pues, nos va a acompañar el doctor Santiago Núñez Velasco. Él es neurocirujano en el Hospital Civil de Guadalajara y tiene una trayectoria bastante interesante. También tiene una alta especialidad en neurooncología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eh, Tuvo premio al desempeño sobresaliente Ceneval 2011, premio al mejor residente del área quirúrgica 2013 del Hospital Civil de Guadalajara. Fue candidato al Premio Nacional para la Divulgación de la Ciencia 2018 y también fue invitado de honor al módulo universitario del Congreso Internacional de Avances en Medicina 2018. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada saludarles en esta tarde que por lo menos aquí en Guadalajara es fría y yo sé que ustedes, que la mayoría estará en Ciudad de México, un lugar que de momentos me genera mucha nostalgia y lo extraño, y también deben de estar pasando una tarde frillona. Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, que llevamos mucho tiempo trabajando con él y forma parte de mi día a día como neurocirujano. Pero antes de comenzar, sí quiero pedirles una grandísima disculpa. Sé que esta no era la fecha que habíamos planeado para esta sesión y la fecha a la que me había comprometido. De repente es raro, pues, que se me junten cosas en la agenda y que tenga que quedarle mal a alguien, pero pues sé que todos ustedes en algún momento se verán en la situación de tener que decidir entre atender a un paciente que lo necesita en ese momento y algo más. Es parte de la chamba, y tendrán que pedir estas disculpas, pero pues me da mucha pena haberles quedado mal hace unos días y espero que el día de hoy podamos platicar muy a gusto sobre esto de las fibras blancas, ¿no? La neuroanatomía de las fibras blancas, que es el tema que me pidieron que les hablara. También, bueno, normalmente estas pláticas se hacían o las hacíamos en 3D. Tenemos un programa bien interesante de neuroanatomía en 3D que a muchos de ustedes les ha tocado ver. Nos ha tocado saludarnos en algunas de las charlas. La pandemia no nos ha dejado comunicar adecuadamente 3D. Sí se puede comunicar 3D vía plataformas electrónicas, pero se requiere o requiero que todo el mundo tenga un sistema de realidad virtual, desde lo más simple que puede ser un cardboard hasta un Oculus o lo que ustedes quieran. Y aunque algunos podrán conseguirlo, otros no lo harán y entonces se vuelve muy injusto para todos. Por lo tanto, durante este año y mientras siga la pandemia, vamos a seguir comunicando en 2D, pero les prometo que en cuanto esto nos deje juntarnos de nuevo y ustedes tengan la posibilidad de invitarnos, nos llevamos todo el equipo y hacemos el complemento 3D de todas estas pláticas. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, las fibras blancas, ¿qué son las fibras blancas? Aquí lo que tenemos pues, es un corte coronal de un encéfalo, ¿no? Tenemos sus dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y en este encéfalo lo que podemos observar es muy marcada la configuración entre corteza y subcorteza, o sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, si yo le cambio esta diapositiva, lo que podemos ver y podemos comparar entre este corte y el corte que estoy señalando en este momento es que aquí dibujamos, ¿verdad? Este cascarón o esta capa más externa que cubre todo este gran grosor, ¿verdad? De sustancia y que luego tiene unas pequeñas islas a nivel profundo, igual de las mismas características, ¿no? El mismo color. ¿Se fijan cómo esto es un poco más pardo, está más oscuro? Y eso es a lo que nosotros conocemos como sustancia gris. Y cuando se encuentra en la parte externa de la superficie cerebral, le vamos a llamar corteza, entendiendo que va a haber sustancia gris también a nivel de los ganglios basales, como lo pueden ver ustedes, que constituyen la parte más profunda del cerebro y que son un relevo. Entonces, ¿qué es muy importante comprender? Que la corteza cerebral está llena de los cuerpos neuronales o de los somas neuronales. Sabemos que una neurona está formada por el cuerpo, por su axón y por sus dendritas, ¿no? Y entonces de las dendritas se comunica a otro cuerpo neuronal y entonces ya tenemos una neurona de segundo orden y así vamos haciendo una conducción del estímulo nervioso, recordando que toda acción en el cerebro está dada por un estímulo nervioso que a su vez está dado por una reacción químico-eléctrica, ya sea de características ionizantes o dependiendo de cada receptor que tengamos en neuromoduladores o neurotransmisores, pero al final van a generar un impulso eléctrico después de una reacción química. Entonces,
En los cuerpos neuronales que se encuentran aquí en la corteza cerebral, es en donde se toman las decisiones, es el cerebro del cerebro, me gusta llamarle a mí así, eh, y estas decisiones pueden ser desde cómo moverme para poder dar 3 pasos o cómo interpretar un estímulo sensorial que está llegando del exterior. Una vez que está interpretado, dada una orden, esta orden va a viajar a través de un cable. Ese cable pues va a ser el axón. Y ese cable, cuando se juntan todos los cables, forma esta gran parte de sustancia blanca que es todo el área subcortical o de la subcorteza y que va a ser la que va a comunicar con otros cuerpos neuronales de relevo, por ejemplo aquí en los ganglios basales, para que ahí se procese de nuevo información, se pula y se vuelva a dar una comunicación a las vías largas, que igual es sustancia blanca, para llegar a la médula espinal y la médula espinal ir hacia las raíces nerviosas y entonces hacer un movimiento o llevar en otra dirección un estímulo sensorial de alguien que se está quemando, toca algo caliente y este estímulo viaja por las vías largas, se interpreta en el primer núcleo de relevo de sustancia gris y luego llega a la corteza. Entonces, la corteza es muy importante, sin duda. Es el cerebro del cerebro. Sin los somas neuronales y sin la corteza, no vamos a poder ni dar órdenes ni interpretar estímulos. Por lo tanto, pues estamos en una muy mala condición si no tenemos corteza. Pero si nosotros no tenemos sustancia blanca o no sabemos interpretar dónde y cuáles son los cables que llevan la información, pues igual estamos perdidos. Porque ninguno de ustedes va a poder operar una computadora en la cual el monitor y el CPU no estén conectados, aunque sea por Wi-Fi, pero tiene que haber algún tipo de conexión, ya sea física o virtual. Si no la hay, no hay forma de que estos puedan actuar coordinados. Es exactamente lo mismo en el cerebro. Ahora, hay otro punto que es muy importante, iba a decir puntualizar, pero pues es redundar. Hay otro punto que es muy importante mencionar y es la corteza ha logrado demostrar plasticidad, sobre todo en personas jóvenes o en ciertas condiciones. ¿A qué llamamos plasticidad? A la capacidad de otros cuerpos neuronales de adquirir las funciones que tenía una región que se lastimó por lo que ustedes quieran. Sin embargo, nunca hemos podido replicar y todavía no existe, y los reto a que lo busquen, evidencia de que cuando se lesiona un axón o cuando se lesiona la sustancia blanca, tenemos plasticidad. Tal parece que cuando el cable se corta, ya no hay forma de recuperar esa conexión. Es muy, muy difícil. Entonces, es muy importante conocer esto que es la sustancia blanca. La sustancia blanca va a tener un montón de cables ubicados y determinados en diferentes zonas y cada uno de estos va a comunicar funciones entre la sustancia gris o entre los cuerpos neuronales. Si los interrumpimos, no vamos a lograr recuperar esas funciones por más que sirva la interpretación de los estímulos, porque no va a haber forma de conectarlos. Y como ustedes ya lo ven, es muy complicado identificarlos en un corte anatómico. Es todavía más complicado, si no hacemos los estudios correspondientes, identificarlos en un corte radiográfico. Ahora imagínense, ¿cómo le vamos a hacer para identificarlos, por ejemplo, yo en quirófano? Si solamente veo ahí una masa de tejido, está complicado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es saber anatomía y aprender a disecar la anatomía para podernos ubicar de la manera más fácil. Espérenme tantito. Listo, perdón por la interrupción, pero de repente tengo que contestar un par de mensajes ahorita que son importantes porque estamos haciendo un sistema de reconversión ahí en el hospital donde trabajo. Y bueno, pues ya saben ustedes, COVID, cómo nos ha cambiado. Seguimos entonces. Entonces, cada uno de estos va a tener un nombre, ¿se fijan? El fascículo longitudinal superior, inferior, el cuerpo calloso, el IFOF, el ILF, las radiaciones ópticas. Y estas son las famosas fibras blancas, que es cada uno de los cablecitos que conecta funciones por localización anatómica y por función que conecta. Esto es lo que vamos a estudiar en esta plática. Cada una de estas fibras, qué función tienen, dónde se encuentran, cómo estimularlas y cómo respetarlas. Esto es lo que vamos a aprender. Entonces, pues estas fueron
fue una introducción. Fíjense bien, aquí lo que estamos haciendo es una mezcla entre las áreas corticales, por ejemplo, el área de Broca, el área ventral premotora, que son áreas de lenguaje, y la comunicación entre cada una de ellas. Se fijan, todas estas son los diferentes fascículos que yo les mostré en la otra diapositiva. En realidad son puras líneas. Hay que saber por dónde van y cómo diferenciarlas para no confundirlos. Pero eso lo vamos a ver de manera muy fácil en esta charla. Entonces, esta es una diapositiva que si han ido a alguna de mis pláticas, seguro ya vieron. A mí no me gusta repetir la misma charla, me gusta siempre ponerle cosas extras, pero esta diapositiva es básica. Si queremos entender anatomía subcortical, si queremos entender fibras blancas, esta se la tienen que saber. Se la tienen que saber y necesitan conocerla, comprenderla, pero también aprendérsela. Entonces, de las fibras blancas vamos a tener tres tipos principales. Las fibras de asociación, comisurales y de proyección. Esa es la primera clasificación, fíjense, esto de aquí. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman así dependiendo qué conectan. De ahí que las de asociación van a ser dos, van a dividirse en dos. Las de asociación cortas o fibras en U y las de asociación largas. Las de asociación cortas van a conectar giros y circunvoluciones. Puras áreas vecinas, fíjense, estas son las de asociación cortas, que parece como el esqueletito, como si fuera un caparazón. Entonces, puros giros y circunvoluciones. Los giros y circunvoluciones están pegados uno con otro. No puede haber una gran distribución de fibras de asociación cortas, todo está pegadito. Por lo tanto, las funciones que tiene son muy inespecíficas, dependen mucho del área que esté conectando, de la zona en donde se encuentre. Pero las de asociación largas, estas, fíjense bien que conectan. Este es el fascículo este es el fascículo arqueado en su porción dorsal y ventral, y el fascículo arqueado viene desde el lóbulo temporal, en el giro temporal superior e inferior, cruza por el lobulillo parietal inferior, ya en el lóbulo parietal, da la vuelta a través de la porción dorsal de la ínsula, aquí está la ínsula, para ubicarse de nuevo en el área, en el giro frontal inferior. Entonces, en el trayecto de este fascículo comunicamos temporal, parietal y frontal. Entonces, ¿qué comunican las fibras de asociación larga? Lóbulos. Si las de asociación cortas comunicaban giros y circunvoluciones, que se puede interpretar como lo mismo un giro o una circunvolución, las de asociación largas van a conectar lóbulos, ¿sale? Ejemplos de las de asociación larga son el fascículo longitudinal superior, que lo vamos a dividir en tres porciones, el fascículo arqueado o arcuato, el fascículo inferior occipito frontal, el fascículo uncinado, el fascículo del cíngulo, y si se dan cuenta, prácticamente todas las fibras de asociación largas se llaman fascículo de algo. Entonces, este es un buen tip. Si de repente en algún examen tienen dudas, les preguntan lo que sea, y escuchan el término fascículo, contesten que es de asociación larga. Van a tenerla bien en el 95% de los casos. Ahora, las fibras comisurales. ¿Qué es una comisura? Pues una comisura es la que conecta hemisferios. La principal fibra comisural es esta de acá. Fíjense, sería una visión coronal. Este es el cuarto ventrículo, las de los ventrículos laterales y este es el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es la principal fibra comisural que existe en el cerebro. ¿Qué conectan las fibras comisurales? Las fibras comisurales conectan hemisferios. El cuerpo calloso, aparte, va a ser la única fibra comisural que no va a llamarse comisura de algo. Las otras fibras comisurales, como sería la comisura hipocampal, la comisura blanca anterior, van a tener su nombre, pues no es un prefijo, pero van a llamarse comisura de algo. En cambio, el cuerpo calloso no, pero esa nunca se les va a olvidar porque es la conexión principal entre los dos hemisferios y la principal fibra comisural que existe. Entonces, como no necesitaba aclaración de qué es comisural, los anatomistas decidieron no llamarle comisura de algo, llamarle llamarle cuerpo calloso. Por último, vienen las fibras de proyección. Las fibras de proyección son las que conocemos como vías largas. Son vías muy, muy largas que conectan un área altamente funcional, que en la mayoría de los casos tienen un sentido superior a inferior o inferior a superior, como sería en este caso, que este es el fascículo córtico-espinal, en donde vemos como del área motora sale la vía córtico-espinal, pasa por la cápsula interna, se decusa en el tallo y luego llega hasta la médula espinal. Otro ejemplo de vía de proyección
que va, como su nombre lo dice, a proyectar una función, es la espinotalámica. La vía espinotalámica es la vía sensitiva y esa va a formarse en la médula espinal después de que entra la raíz dorsal y va a subir a través de la médula espinal para decusarse, depende, la espinotalámica se va a decusar 2 niveles arriba y va a llegar al núcleo dorsal, dorsal posterior del tálamo, ventral posterior del tálamo, perdón, y ahí va a ser un relevo que va a llegar hacia el área sensitiva. Bueno, si no tienen que aprender ahorita la vía, no ese es el tema, pero que sepan cuáles son los ejemplos. Y hay un ejemplo que son las radiaciones ópticas, que vienen desde el nervio óptico, quiasma óptico, cuerpo geniculado lateral, y luego ya vienen las radiaciones ópticas hasta la cisura calcarina, que esas también son vías de proyección. Y muchos textos las confunden como si fueran de asociación larga, porque pasan por el lóbulo temporal y pasan por el lóbulo parietal y pasan por el lóbulo occipital, pero al ser una vía muy larga, altamente funcional, se le considera una fibra de proyección y es lo más correcto. Sí las van a encontrar en algunos textos como vía de asociación larga, sin embargo, hoy el consenso es llamarla una fibra de proyección. Entonces, repasamos rápido. Cortas en U, chiquitas, inespecíficas y conectan surcos, circunvoluciones y giros. Las largas conectan lóbulos y se llaman fascículo de algo. Las comisurales conectan hemisferios y todas se van a llamar comisura de algo, excepto el cuerpo calloso. Y las de proyección son vías largas, altamente funcionales. Y las 3 principales que tenemos son la vía corticoespinal, la espinotalámica y las radiaciones ópticas. Entonces, vamos viendo imágenes de las de asociación cortas en U. Fíjense, aquí ya les agrandé un poquito el ejemplo previo. Esta es una reconstrucción de un paciente real, es una reconstrucción de una tractografía de un paciente real y vemos cómo estas son pequeñas fibras que si las logramos observar ya en una disección de fibras blancas, vemos cómo conectan en forma de U, giros, y circunvoluciones, ¿sale? Esta solamente puede conectar con esta solamente puede conectar con esta, y no hay una conexión larga entre lóbulos. Pero en cambio, fíjense, nuevamente esta es una disección de fibras de asociación cortas o fibras en U, y ustedes pueden observar cómo se generan estas pequeñas U's que van a conectar áreas vecinas, solo áreas vecinas. Esta es la primera capa que vamos a ver después de quitar la corteza en una disección. Fíjense aquí la comparación, aquí está la corteza cerebral y esto ya es sustancia blanca. Quitamos la capa de corteza y aquí empieza ya la conexión de todos los cuerpos neuronales que se encuentran aquí. Aquí vemos el área sensitiva primaria y el área motora primaria y pueden ustedes comparar entre la corteza y la sustancia blanca más superficial, que son las fibras de asociación o fibras en U. Ahora, vamos a pasar a las fibras de asociación largas, que quedamos que eran las que se llamaban fascículos. Entonces, yo les puse el ejemplo del fascículo arqueado o el fascículo arcuato, que este fascículo toma desde el lóbulo temporal, cruza por el lobulillo parietal inferior y va a terminar en la vía, en el área de Broca o en el área conocida como Broca, que es el lobulillo frontal, el giro frontal inferior. Entonces, tenemos dentro de las fibras de asociación largas, dentro de este sistema de fascículos, hay un fascículo que hay que estudiar muy bien, que es el fascículo longitudinal superior. Hago la aclaración, van a encontrar mucha confusión en cuanto al fascículo longitudinal superior y en cuanto al fascículo arqueado. En algunos libros lo llegan a interpretar como normal, y es que en la disección en realidad se ve todo como una gran conjunto de fibras que le va a dar vuelta desde el lóbulo temporal hasta el lóbulo frontal a la porción central del cerebro representada por la ínsula que se va a encontrar aquí. Entonces, todo este conjunto de fibras le vamos a llamar fascículo longitudinal superior, excepto a la porción más profunda de ellas, la más profunda de todas, que es el fascículo arqueado o el fascículo arcuato. Sin embargo, hay libros que al fascículo arqueado le llaman la porción 4 del fascículo longitudinal superior. Es importante hacer esta aclaración porque yo me he encontrado o doy mis pláticas con la diferencia entre arqueado y longitudinal superior y de repente me preguntan, me escriben así por redes sociales, me dicen, oye, pues yo leí que tal libro dice que es lo mismo.
No es lo mismo, en realidad, el fascículo longitudinal superior tiene 3 porciones y el fascículo arqueado, y cada una tiene funciones distintas. Lo que pasa es que son imperceptibles al ojo humano si no haces una disección orientada. Están todas en un gran, por decirlo de manera muy coloquial, en un gran molote de sustancia blanca. ¿Cómo nos dimos cuenta que este sistema de fascículos llevaba funciones distintas? Con el mapeo funcional, cirugía de paciente despierto y resonancia magnética funcional. A la hora de estar ya teniendo retroalimentación, nos dimos cuenta que la porción más superficial llevaba una función, que la porción más profunda llevaba otra, y entonces sí es como podemos hacer este mix entre lo anatómico topográfico y lo anatómico funcional. Una vez aclarado esto, volvemos a hablar del fascículo longitudinal superior. Lo repito, el fascículo longitudinal superior tiene la característica de estar custodiando la zona central del cerebro, que está representada por la ínsula, y que va a tomar desde el temporal, parietal y frontal, y se va a dividir en 3 porciones. 1, 2 y 3. 1, la porción más profunda, 2, la porción media y 3, la porción más superficial. También 1, la porción más dorsal o la que se encuentra más pegada a la calota, 2, la porción que se encuentra a la mitad y 3, la porción más basal de este fascículo longitudinal superior. La vemos representada aquí. Fíjense, fascículo longitudinal superior en su porción 1. Aquí están los ventrículos, el cuerpo calloso. Entonces, la porción 1 del fascículo longitudinal se encuentra lo más profundo, lo más pegado a la línea media. La 2 entre el 1 y el 2. Y la 3 lo más pegada a la porción lateral. Esta es la ínsula y esta es la porción lateral. Línea media, porción lateral. Entonces, de línea media hacia atrás, 1, 2, 3. Igual de arriba hacia abajo, 1, 2, 3. Esta es una imagen de un paciente, es una tractografía en donde podemos observar nuevamente el 3 aquí, este es el 2 acá, más profundo, y el 1 más superficial y todavía más profundo pegado al cuerpo calloso. ¿Cuáles son las funciones? Ahí les van. En el hemisferio dominante, que en el 90% de las personas que escriben con su mano derecha es el izquierdo, en el hemisferio dominante, el fascículo longitudinal superior en su porción número 3 va a encargarse del lenguaje. Y la función del lenguaje que va a tener es principalmente articulación del lenguaje fonológico. En cambio, pero articulatorio principalmente. En el hemisferio dominante, el fascículo longitudinal en la porción 2 no tiene una función específica, que sería el lado izquierdo de la mayoría de nuestros cerebros. Algunos lo asocian con lenguaje igual, pero parece que es más bien que está muy pegado al SLF3 y entonces no tiene esa función directamente. Pero en el hemisferio no dominante, en la mayoría de nuestros hemisferios, o sea, de nosotros en el hemisferio derecho, este fascículo se va a encargar de conectar el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y llevar la información de la ubicación visoespacial. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros lesionamos el SLF2 del hemisferio del lado derecho, en muchos pacientes vamos a tener una heminegligencia, ¿vale? Y una heminegligencia es la pérdida de la percepción de la mitad del espacio. O sea, sí lo ven, pero no perciben la mitad de su espacio, ya sea visual o hasta corporal. Les pongo un ejemplo muy claro. Teníamos un paciente que tuvo una heminegligencia, tenía un tumor cerebral y tuvo una heminegligencia, y este paciente tenía que poner post-its para meterse a bañar, porque si no los ponía, no se enjabonaba la mitad del cuerpo, o si se le enjabonaba, no se quitaba el jabón, porque no tenía la percepción de la mitad de su cuerpo. Y él se daba cuenta, se veía en el espejo y se daba cuenta, pero no tenía esa percepción. Todo eso es ubicación visoespacial y es del fascículo longitudinal en su porción 2. Y el fascículo longitudinal en su porción 1, que es el que se encuentra hacia la porción más superior o más dorsal, es el que se le ha relacionado con funciones del área motora suplementaria. ¿Qué hace el área motora suplementaria? Se encarga de la planeación fina y el inicio de los movimientos y de algunas funciones del lenguaje. Entonces, se cree que SLF1 tiene que ver con estas funciones. Repasando nuevamente, SLF3, hemisferio dominante, lenguaje articulatorio, SLF2, hemisferio no dominante, ubicación visoespacial, y SLF1, relación con las funciones del área motora suplementaria.
Si nosotros lo vemos en un corte lateral, vamos a observar ya esta división de fascículos que yo les mencionaba. Fíjense bien, en la porción más superficial, esta es una disección de la cara lateral, en la porción más superficial y profunda, digo más, sí, más superficial y más profunda de arriba hacia abajo, vamos a encontrarnos este fascículo que viene desde el lóbulo parietal y que va a llegar hacia el lóbulo frontal, y este le vamos a llamar fascículo longitudinal superior 3, este merolas de aquí. Si tenemos un fascículo más arriba, que igual va desde parietal conectando esta área de ubicación espacial con esta área del frontal de ubicación espacial, este es el fascículo longitudinal en su porción 2. Y el 1 va a ser uno delgadito que está aquí, que es muy difícil de encontrar. Ahora, en este corte igual vamos a ver un fascículo todavía más profundo, que este sí le da la vuelta completa a lo que conocemos como central core o porción central del cerebro, que en este caso está representada por el núcleo lenticular porque ya le quitamos la ínsula. Pero este fascículo que le da vuelta desde el temporal hacia el frontal, completita la vuelta, ese sí va a ser el fascículo arqueado. ¿Se fijan cómo está más profundo que todos los demás? Fascículo arqueado, longitudinal 3, longitudinal 2 y por acá no se ve, pero es el longitudinal 1. Se los coloreamos, longitudinal 3, longitudinal 2 y acá abajo va a estar el arqueado. Lo coloreamos también el arqueado, fíjense. Este sí da la vuelta completamente, arqueado dorsal y arqueado ventral, que esta división es difícil de comprender y todavía está en investigación, pero el fascículo arqueado, ese sí va a dar completamente la vuelta. ¿Para qué sirve el arqueado o el fascículo arcuato? Pues es el que va a conectar el área de Wernicke, que es el área sensitivo de interpretación del lenguaje, con el área de Broca, que es el área de producción del lenguaje, y este fascículo, específicamente este fascículo, va a tener funciones fonológicas del lenguaje. A ver, el lenguaje lo vamos a dividir en dos principales funciones para entenderlo. Las funciones fonológicas y las funciones semánticas. La mayoría de las funciones fonológicas se encuentran dorsales, o sea, en esta zona, y la mayoría de las funciones semánticas se encuentran ventrales, o sea, en esta zona de acá. Entonces, la parte de abajo de la fosa insular va a ser semántica y la parte de arriba va a ser fonológica. ¿Cuál es la diferencia entre algo semántico y algo fonológico? Pues muy sencillo. Si yo me presentan una imagen y me piden que la describa y es la imagen de un tigre que está comiendo y yo digo, el tigre está comiendo, lo que tengo es un defecto fonológico. No articulé bien, no produje bien lo que estaba pasando, pero sí lo interpreté muy bien. Dije togre en vez de tigre, pero pues es evidente que yo quería decir tigre y que lo estoy interpretando así, estoy logrando procesar bien al animal. Y dije, ¿cómo se llama? Y la demás frase la dije bien. Pero si en cambio yo veo una imagen de un tigre comiendo y digo, la vaca está comiendo, que es un ejemplo muy, muy burdo, en realidad no pasan las cosas así, pero ahí el problema es semántico. Yo ni siquiera pude interpretar ni darle un sentido al orden de esa oración, ¿sale? Entonces, es la gran diferencia entre semántico y fonológico. Por supuesto que hay ejemplos mucho más sutiles. Yo lo hago muy extremo para que sea más fácil comprenderlo en una charla en la cual pues, no nos podemos estar todo el tiempo aunque quisiéramos. Entonces, este es el mismo corte, ya les había dicho cuáles eran los longitudinales, pero aquí ya les coloreé los arqueados. Entonces, fijan cómo el fascículo arqueado o arcuato se encuentra mucho más profundo y le da vuelta completa desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo frontal. SLF3, que quedamos que era articulación del lenguaje, sí alcanza a tomar un poco de temporal, pero casi todo es parietal y frontal. Y SLF2 es parietal y frontal nada más. Ese no tiene nada que ver con el temporal. Si esto fuera el hemisferio no dominante, ubicación visoespacial, si esto fuera en el hemisferio dominante, articulación del lenguaje y aspectos fonológicos del lenguaje. Vemos otro ejemplo en donde podemos observar la división entre los fascículos. Aquí está la pars triangularis, fíjense, el lobulillo, el giro frontal inferior, que es el giro que está más abajo, se va a dividir por la cisura silviana en una rama ascendente y una rama horizontal. Y esta rama horizontal va a formar un triángulo. A este triángulo le vamos a llamar parte triangular o pars triangularis. A lo que esté adelante, por arriba de las órbitas, le vamos a llamar parte orbitalis o pars orbitalis, y a lo que esté más atrás, justo donde se tapa la ínsula, pars supercularis.
Pero aquí en la parte triangularis es donde se describe típicamente el área de Broca, que no está ahí normalmente, está un poquito más arriba, pero esa es la descripción clásica. ¿Sale? Entonces aquí la dejamos libre, el área de Broca. Aquí ustedes pueden observar cómo está el fascículo longitudinal en su porción 3, muy, muy superficial, casi por debajo de las fibras en U, ¿sale? Y acá arriba alcanzan a ver ustedes el fascículo longitudinal en su porción 2, que llega al giro frontal medio, no al inferior, sino al giro frontal medio. Fíjense, aquí está arriba el longitudinal 2 y va hacia la zona de ubicación visoespacial, que es el obulillo parietal en su porción superior. Fíjense. Y este que tenemos aquí guardado, que vamos a disecar después, este es el mismo corte, nomás lo disecamos más, es la porción dorsal y ventral del fascículo arqueado, que va a llegar hasta esta zona, nomás que aquí todavía no lo disecamos, pero esto va a ser esto, miren. ¿Qué pasó? Longitudinal 3, aquí longitudinal 3, perdón, fibras en U, longitudinal 3, el longitudinal 2 está acá arriba y aquí abajo el fascículo arqueado arcuato. Aún en las disecciones de fibras blancas, es difícil diferenciarlo si uno no lee y si uno no tiene o no se familiariza mucho con la imagen. Pero pues como ustedes ya están tomando esta charla, seguramente después van a leer, les va a ser mucho más fácil entender cada uno de estos fascículos. Ahora, del sistema dorsal de fascículos, de conexiones de vías de sucesión largas, es ahorita lo que me interesa que se aprendan. Que hay un fascículo longitudinal superior, que es toda esa bola de cosas que le dan vuelta a la ínsula, que este se divide en 1, 2 y 3, y que aparte profundo hay un fascículo arqueado, ¿no? Que el 3 es lenguaje, que el 2 es ubicación espacial, que el 1 se relaciona con área motora suplementaria y que el fascículo arqueado que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, ese fascículo va a ser un fascículo de lenguaje en hemisferio dominante de características fonológicas. Pero hay una ruta semántica, la ruta ventral o la ruta basal. Fíjense, aquí está la ínsula dibujada. Aquí está el sistema de fascículos que yo les dije. Aquí está el arqueado, el 2 y el 3. Pero vean este de acá que viene desde el lóbulo frontal. Así parece como abanico el lóbulo frontal. Luego se cierra, fíjense cómo se cierra en la parte más ventral de la fosa insular y luego se vuelve a abrir completamente a nivel del parietal y del occipital. Ese fascículo se va a llamar fascículo inferior occipito frontal o para los compas IFOF. ¿Por qué le decimos así? Porque está muy complicado el nombre, entonces le decimos por sus siglas. Y por sus siglas en inglés, porque pues ya todo lo decimos en inglés, ¿no? Entonces nosotros somos millennials, ya jugamos al TikTok, entonces le vamos a llamar. Somos acá muy gringos, pero también somos medio, porque en vez de llamarle IFOF, le decimos IFOF, pero es el Inferior Frontal Occipital Fascicle, y esa es la traducción. Pero de todos modos, aquí en México se le conoce como IFOF. Y el IFOF va a llevar la principal ruta semántica del lenguaje. La semántica va por la ruta ventral y esa es la del IFOF. Entonces, este es el fascículo de la ruta ventral que se tienen que aprender. Hay un fascículo más, que es el fascículo uncinado, que se viene de la porción más basal del frontal, de los giros orbitarios, y llega a la porción del polo temporal, hace como una U también. No es una fibra en U, ojo, es el fascículo uncinado. Y no es una fibra en U porque conecta el frontal con el temporal. Y si ya conectó lóbulos, ya no puede ser una fibra de asociación corta, porque quedamos que si ya conectó lóbulos es una fibra de asociación larga. Y el fascículo uncinado tiene características principalmente límbicas, emocionales. Conecta la parte basal de los giros orbitarios a nivel frontal que tienen que ver con el comportamiento y la parte anterior y medial del lóbulo temporal que tiene que ver con memoria y emociones. ¿Vale? Entonces es límbico meramente. Vean esta disección es muy bonita. Aquí tenemos lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Y en el lóbulo frontal vemos cómo salen unas fibras que luego se adelgazan. Aquí está la fosa insular, nomás que ya se le quitó la corteza de la ínsula. Aquí estamos más en cápsula interna. Luego se adelgazan y luego se abren nuevamente. Esto es el fascículo frontal inferior o IFOF. Y es la principal ruta semántica del lenguaje. Y pegadito al IFOF más ventral tenemos un fascículo que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal y le da la vuelta. Y es el fascículo uncinado, ¿sale? El fascículo uncinado. Y ese tiene que ver más bien con aspectos límbicos y emocionales. Y aquí ya les dibujamos el IFOF. Ahora, fíjense, en este corte podemos ya repasar todo lo que vimos de fibra de asociación larga. Ya no les voy a enseñar otra fibra de asociación larga, vamos a pasar a otra cosa, pero aquí lo podemos repasar muy bien.
Vemos esta, que es el famoso Central Core o fosa insular. Ahorita vamos a ver qué es esto. Aquí está la porción central. Luego vemos cómo ventral a este, o sea, basal a este, tenemos un fascículo que viene del frontal, se adelgaza aquí y luego se abre. Ese es el IFOF, semántico del lenguaje. Vemos cómo arribita del IFOF y un poquito más abajo hay un fascículo que viene del frontal y le da la vuelta hacia el lóbulo temporal. Se ve bien clarito. Fascículo uncinado, meramente límbico, emociones. Luego, aquí cortamos un pedacito de un fascículo bien profundo que le da la vuelta desde el lóbulo temporal. Este llegaría hasta acá, nomás que lo cortamos para que se viera el IFOF. Bien profundo desde el lóbulo temporal hacia el giro frontal inferior. Este es el fascículo arqueado o arcuato. Arribita de él tenemos un fascículo que está todavía más superficial y que viene desde el temporal, parietal y frontal. Fascículo longitudinal superior en su porción 3. Por arriba del fascículo longitudinal superior tenemos otro que viene de la porción superior del parietal y que va a llegar al giro frontal medio. Fascículo longitudinal en su porción 2. Y acá arriba tenemos este pequeñín que conecta las porciones del área motora suplementaria. Fascículo longitudinal en su porción 1. Todo eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar en este corte de disección. Y ya le pusimos nombrecitos, ¿sale? Central core o fosa insular, este es el globo pálido interno, cápsula interna, pero bueno, fascículo uncinado, IFOF, arqueado, SLF3, SLF2, aquí SLF1, y falta un fascículo que ese no se los había mencionado y qué bueno que apareció aquí. ¿Se fijan esta tira? Esta pequeña tira gruesita que viene desde el polo temporal y va a llegar hacia el polo occipital a nivel de la cisura calcarina. Bueno, ese es el fascículo longitudinal inferior y ese no tiene nada que ver con el lenguaje. Ese va a tener que ver con la interpretación de rostros, de caras conocidas. Por eso viene del lóbulo temporal, de la zona de memoria y emociones, ahí pegadito donde se encuentra el uncinado, y va a llegar al lóbulo occipital, al área visual secundaria y terciaria, para tener una conexión entre lo emocional y la memoria con la parte visual. Y este corre por la cara basal del lóbulo temporal, ¿sale? Entonces, esto es lo que se tienen que aprender de fascículos, es lo que tienen que conocer. Si se fijan, pues no está tan sencillo y no viene en los libros. La verdad es que de fibras blancas que constituyen el 80% del cerebro y cuando se daña una fibra blanca no se recupera, en los libros vienen 2 páginas y media de esto. Ahora, fíjense bien, les voy a presentar un video de uno de los pacientes que operamos. Este paciente tiene una lesión en la ínsula, fíjense aquí. Y lo que pasa con esta lesión es, aquí arriba está toda la porción dorsal de los fascículos, que está toda degenerada y toda hecha bolas porque el tumor está muy grande, y acá la porción ventral que se ve mucho mejor. Este es el IFOF y este es el fascículo uncinado. Y aquí arriba está todo hecho bolas, la porción del fascículo longitudinal superior y fascículo arqueado, que sería esta zona. Aquí está el tumor, la porción dorsal, fascículo longitudinal superior y fascículo arqueado envueltos en el tumor, y la porción ventral. Tengo que mapear el IFOF y tengo que mapear el longitudinal superior y tengo que mapear el arqueado. Entonces, si yo tengo alteraciones de articulación, voy a estar aquí. Si yo tengo alteraciones fonológicas del lenguaje, voy a estar o aquí o acá. Y si yo tengo alteraciones semánticas del lenguaje, voy a estar acá. Y así, sabiendo anatomía y sabiendo qué es lo que hacen, puedo identificar justo en qué zona estoy y dónde parar. Entonces, vamos a ver el video. Si se fijan, el paciente le presentan la imagen de una pirámide y dice una pirama y luego ya no puede seguir. Ese es un defecto fonológico, no es semántico, está interpretando adecuadamente lo que está viendo. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí arriba o acá. Y eso nos permite hacer una resección completa de la lesión. Se fijan, aquí ya no hay lesión y vemos los fascículos completamente respetados y al paciente después de la cirugía. Dime tu nombre completo. José Antonio Flores Vázquez. Muy bien, José Antonio. ¿Qué te hicimos? Una operación. El paciente después de la cirugía
con el lenguaje respetado, ¿no? Un paciente joven que había que cuidarle muchísimo su lenguaje y que logramos llegar al objetivo sin ningún problema y eso pues nos mantiene bastante tranquilos, bastante contentos y ese es el objetivo de saber adecuadamente la neuroanatomía funcional, por lo menos en mi caso, ¿no? Poder identificar todo este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver otro ejemplo, fíjense, aquí hay una lesión en el lobulillo parietal inferior del lado izquierdo, hemisferio no dominante, hemisferio dominante con esta paciente. Fíjense nomás, aquí lo que tenemos es el fascículo arqueado, ¿se fijan? Viene desde el lóbulo temporal y va a llegar hacia el lóbulo frontal. Y aquí está la lesión súper cerquita. Luego vean cómo este que viene acá profundo es el IFOF. Viene desde el frontal y llega hasta el occipital y parietal. Entonces vean, el fascículo arqueado lo avienta hacia adelante y el IFOF hacia el medio o hacia la porción medial. Entonces, si yo tengo defectos de lenguaje semánticos, estoy en esta zona. Y si yo tengo defectos de lenguaje fonológicos, estoy en esta otra. A la paciente lo operamos, la mapeamos, lo operamos despierta y entonces podemos respetar adecuadamente cada una de las funciones. Fíjense en el video. Muy bien, vamos bien. ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué es? Parafasia, ininteligible. A ver, acá conmigo. ¿Qué es? Ahí lo que tiene son parafasias tan fuertes que hace arrestos del lenguaje. Ya ni siquiera puedo identificar si el paciente, ¿cómo se llama? Si la paciente tiene un problema fonológico y semántico. Y eso es normalmente cuando ya estoy con una estimulación muy arriba del fascículo, que ya ni siquiera me hace o sea, que es tanta la estimulación, estoy tan cerca que ya no me hace una diferencia. Y definitivamente ahí es momento de parar. Ahí está nuestra estimulación, los puntos que dieron positivo, la zona de la resección del tumor, ya no tiene el tumor. Aquí está el posquirúrgico, en donde vemos nada más la cavidad quística, pues no hay ya lesión ahí. Y a la paciente le fue muy bien. Entonces, terminamos con las vías de asociación larga. Las comisurales, ya sabemos que es cuerpo calloso y comisuras, esas no hay mucho que verles, no las vamos a saltar, pero vamos a ver ahora la vía visual, la vía genículo-calcarina. Y la vía genículo-calcarina o la vía visual es la que viene, ya quedamos que es una vía de proyección, viene desde el nervio óptico, fíjense, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, luego llega al metatálamo, y en el metatálamo va a mandar fibras adelante a formar el techo y la pared lateral del asta temporal del ventrículo, ¿sale? Aquí está el hipocampo, fíjense cómo la vía genículo-calcarina a nivel de la porción temporal es el techo y la porción lateral de donde se encuentra el hipocampo, ¿verdad? Y después también va a haber fibras ventrales y fibras dorsales o posteriores y superiores, ¿sale? Y todas van a acabar confluyendo en esta zona que es la cisura calcarina, el área visual primaria. Fíjense, aquí está el área visual primaria y aquí ya está disecado, cisura calcarina. Dependiendo de en qué zona de estas radiaciones haya una lesión, voy a tener algún defecto campimétrico. Por ejemplo, aquí que es el asa de Meyer o las radiaciones ópticas temporales o anteriores, ahí lo que tenemos es una cuadrantanopsia superior. Si nosotros tenemos un defecto aquí, es una hemianopsia bitemporal, que es a nivel del quiasma, y las hemianopsias homónimas contralaterales las vamos a encontrar sobre todo a nivel de la cisura calcarina o de las radiaciones ópticas tanto posteriores como superiores. Esto es importante saberlo. Sí, claro que sí, es una fibra de proyección. Nuevamente vemos anteriores, superiores y posteriores, o superiores e inferiores. Depende mucho de la literatura que ustedes lean, pero fíjense cómo llegan todas hacia la cisura calcarina. Aquí podemos observar en otra disección más o menos dónde se encuentra. Fíjense, aquí este es el hipocampo, el ventrículo lateral, las radiaciones ópticas, y esto es parte de la comisura blanca anterior, pero bueno, esto es para no hacer los bolas, pero las radiaciones ópticas van hacia acá. Y le hicimos un hoyo para que vean que las radiaciones ópticas forman el techo del ventrículo lateral. El techo, aquí está el ventrículo, lo cortamos, o sea, cortamos radiaciones ópticas para que vean cómo llegamos al ventrículo y aquí adentro del ventrículo está el hipocampo. Techo del ventrículo lateral. Por lo tanto, si yo estoy resecando un tumor y abro ventrículo, muy probablemente, sobre todo en esta zona temporal o parietal, ya me llevé la vía visual. ¿Vale?
Y es importante, sí, por supuesto que es importante. Este caso a lo mejor ya lo vieron porque lo presento mucho, porque es de los pocos mapeos de vía visual que tenemos. Y fíjense cómo tenemos un paciente con un tumor de bajo grado temporal, que está tapizando parcialmente el ventrículo. Esto es el ventrículo, el asta temporal del ventrículo. Y las radiaciones ópticas de este paciente ya están agarradas. De hecho, el paciente ya tiene una cuadrantanopsia superior. Si yo no respeto esta parte, le voy a dejar una hemianopsia homónima. Y el problema con este paciente es que es un paciente que maneja un tractor. A eso se dedica y ese es su trabajo. Entonces, manejar un tractor con una hemianopsia, en muchos países es ilegal, en México pues ni siquiera lo medimos, pero vas a atropellar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, este es el prequirúrgico de su campimetría. ¿Se fijan cómo está ya perdida el borde superior, el cuadrante superior? Lo que necesitamos es no perder esto, respetar todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este paciente? Le vamos a poner un mapa de cuadrantes y le vamos a estimular. Y nos va a decir dónde ven lucecitas. Si estamos cerca de la vía visual, que es justo en esta zona, esta es la imagen del paciente, si estamos cerca de la vía visual, el paciente nos va a decir que ve lucecitas en alguno de los cuadrantes, ya sea el cuadrante del coche, el cuadrante de abajo del coche o el cuadrante de arriba de la pelota. Si el paciente dice debajo del coche, lo que estamos teniendo es ya la afectación del cuadrante 3, que es el que queremos respetar, porque el del coche ya lo tiene afectado. Si nos llevamos este cuadrante, el paciente no va a poder volver a manejar. Entonces, hacemos el mapeo. ¿Dónde? En el coche. ¿Ya vio? Debajo del coche, ajá. ¿Ya vio? Lucecitas. ¿Lucecitas, viste? Luz abajo del coche. Ok, luego el hielo, subimos a 6. ¿Dónde? Debajo del coche, luces igual. Luces debajo del coche. ¿Ahí? Sí. ¿Dónde ves? Entonces, el paciente identificaba luces debajo del coche y decidimos parar ahí y hacer una resección subtotal, porque no le quitamos todo el tumor, pero que el paciente respetara adecuadamente su vía visual. Entonces, por eso es importante entender también la anatomía de la vía visual. Ahora, vamos a hablar del Central Core. ¿Qué es Central Core? Bueno, Central Core, o se le conoce como Central Core, a toda la porción central del cerebro que inicia desde la fosa insular. Fíjense, aquí está la fosa insular. Y luego va a haber capas de sustancia gris y sustancia blanca hasta llegar a los ventrículos. Entonces, desde aquí hasta acá, todo esto es Central Core. Tenemos que estudiarlo porque aquí se encuentran los ganglios basales y la cápsula interna. Y eso es muy importante. Entonces, fosa insular, ventrículos y todo esto es Central Core. Vamos a ver cuál es la proyección. Fíjense bien. La ínsula se encuentra cubierta por el opérculo frontal, parietal y temporal, que es corteza y fascículos. Si nosotros quitamos esto, vamos a descubrir completamente la ínsula. La ínsula es lo primero que vamos a observar aquí. Fíjense, aquí está la ínsula, es una estructura triangular en forma de pirámide invertida que tiene un ápex, que tiene tres giros cortos y 2 giros largos. Y va a tener un surco circular que le da vuelta a toda la ínsula. Si yo quito la corteza de la ínsula, voy a empezar mi disección del Central Core. Entonces, a la hora de ir quitando, imagínense que yo voy quitando este pedazo de corteza de la ínsula. Fíjense, aquí está la ínsula nuevamente, estructura triangular, forma de pirámide invertida, 3 giros cortos, 2 giros largos. Este es el fascículo longitudinal superior, se fijan, dándole la vuelta completa a la ínsula. Si yo quito esa corteza insular, vean cómo queda este esqueleto. Este esqueleto se parece mucho al esqueleto de las fibras en U que habíamos visto arriba, previamente en esta charla. Pues esa es nada más y nada menos que fibras en U en la ínsula. Pero en la ínsula, en vez de llamarle, o en Central Core nada más fibras en U, le vamos a llamar cápsula extrema. Entonces, quitando la corteza de la ínsula, lo que sigue es la cápsula extrema. ¿Qué pasa si empiezo a quitar estas fibras en U? Si yo quitaba las fibras en U a nivel supratentorial, seguían las de asociación largas, los fascículos. Es lo que sigue después de quitar las fibras en U. Si yo quito las fibras en U acá, voy a tener dos cosas. Unas fibras ya descendentes que van a hacer comunicación de la corona radiada y se van a llamar cápsula externa. Y en la porción más ventral voy a tener esta cosa que está parda, así como cafezosa, más oscurita, que se va a llamar claustro o antemuro. El claustro, que es sustancia gris, se encuentra antes de la cápsula externa.
es más superficial, pero como solamente constituye un pedacito de la fosa insular, en la porción más dorsal vamos a ver directamente cápsula externa. Entonces ya tenemos ínsula, corteza insular, cápsula extrema, claustro o antemuro y cápsula externa. Es lo que hemos visto ahorita en esta disección virtual que estamos haciendo del Central Core. Si quitamos la cápsula externa que sigue este nucleotote grandote, muy oscuro, duro, que se llama putamen. Y nuevamente sustancia gris. Entonces tenemos sustancia gris en la corteza insular. Luego sustancia blanca a nivel de la cápsula extrema, que son fibras en U. Luego sustancia gris a nivel del claustro. Luego sustancia blanca en la cápsula externa y quitando la cápsula externa tenemos nuevamente sustancia gris. Se fijan que es como un sándwich, que es el putamen. Ahora, ¿qué pasa si empiezo yo a quitar el putamen? Bueno, pues lo que pasa es que empiezo a ver sustancia blanca y poquito de sustancia gris. ¿Por qué? Porque el putamen junto con el globo pálido forman un núcleo que se llama lenticular. Pero el globo pálido no llena la fosa insular como la llenaba el putamen. El globo pálido solamente llena la porción de abajo. Más o menos es un poco más grande, pero más o menos como lo haría el claustro. Entonces, la porción superior ya es cápsula interna, sustancia blanca, y aquí la vía corticoespinal en la cápsula interna, pero sí la porción más ventral sigue siendo globo pálido. Si yo quito el globo pálido, va a quedar pura cápsula interna, ¿vale? Entonces, el proceso sigue siendo corteza insular, cápsula extrema, claustro o antemuro, cápsula externa, putamen, globo pálido interno y cápsula interna. Después de la cápsula interna tenemos los ventrículos, ¿vale? Aquí podemos observar la cápsula interna, fíjense cómo está toda la cápsula interna y sobre todo vamos a ver la vía córtico-espinal. Este es el mesencéfalo. El mesencéfalo, fíjense, aquí están los terceros nervios craneales, el nervio óptico es el mesencéfalo, y aquí va bajando la vía motora en el pedúnculo cerebral. Después de esto se va a decusar a nivel del bulbo, pero la vía motora viene desde acá y es parte del brazo posterior de la cápsula externa, de la cápsula interna. Ya si le quito yo la cápsula interna, entro al ventrículo. Este hoyito que está aquí es el atrio ventricular. Entonces, ya después de sigue los ventrículos. ¿Vale? Y por último, les muestro nada más las imágenes del cuerpo calloso, en donde vean una disección. Aquí se encuentra la cápsula interna y se va a juntar la cápsula interna con las fibras del cuerpo calloso que vienen de medial a lateral para que después estas formen la corona radiada. Entonces, fibras del cuerpo calloso, fibras de la cápsula interna y aquí en esta unión se va a formar la corona radiada. Y con eso, pues prácticamente terminamos nuestra plática general. Ahora obviamente podríamos ser mucho más específicos de las fibras blancas, pero mi objetivo principal con esta charla es que ustedes supieran qué son, cómo se clasifican, que vieran algunos ejemplos de cómo realmente tiene utilidad clínica y que más o menos las pudieran ver en disección de fibras. Entonces, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, yo con muchísimo gusto se las contesto. Espero haber generado interés en ustedes. Habrá que revisar mucho más de esto porque hoy vertimos una cantidad impresionante de información y no les va a quedar si después de esto no van y hacen una revisión de lo mismo. Si tienen dudas, comuníquense conmigo vía redes sociales, yo con todo muchísimo gusto. A veces no contesto luego, pero normalmente lo hago. Les respondo sus dudas y sus preguntas y ojalá en un futuro podamos ver estas mismas imágenes en tercera dimensión para que ustedes puedan sobre todo comprender qué fibra está arriba, qué fibra está abajo, qué fibra está más profunda, qué fibra está más superficial, que eso es la utilidad de verlo en tercera dimensión. Entonces, pues les cedo la palabra y les agradezco muchísimo. Doctor Santiago, muchísimas gracias por tan interesante y tan bonita ponencia. Es un tema que en lo personal a mí me gusta muchísimo, es algo que pues justamente como usted lo mencionaba casi no se ve, no se ve con tanta frecuencia en las clases de neuroanatomía.
Vamos a Claro. pasar a una pequeña sección de preguntas y respuestas. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Daniela para que dé paso a las preguntas. Ok, bueno, la primera pregunta es de Sofía Hernández y dice que si tiene alguna recomendación de algún libro. Uf, mira, para estudiar fibras blancas tan a profundidad, yo no te recomendaría un libro directamente. Creo que a nivel general puedes leer, por ejemplo, Carpenter, que es un libro viejito, lo pueden encontrar de repente, bajar en internet, ustedes que ya le saben mucho a esto de la piratería cibernética, pero te va a dar conceptos muy generales. Si quieres profundizar en esto, busca en artículos. Yo te puedo recomendar, por ejemplo, a un autor que es muy bueno, que es Can Yagmurlu, es Yagmuru, Yagmurlu, no sé si lo deletré bien o no, pero él tiene un par de artículos de lenguaje geniales, con unas disecciones padrísimas, tienen su photoshopeada, pero la verdad es que están geniales. Viene todo esto que yo les mencioné en un par de artículos. Eh, ¿Por qué en los libros no? Porque los libros no están muy actualizados en esto. Y sobre todo los conceptos nuevos, o sea, la mezcla ya entre lo topográfico y lo funcional es lo que hace falta. O sea, recordar que cuando los anatomistas le pusieron nombre a las cosas, solamente le pusieron nombre a lo que veían por disección y fueron correlacionando un poquito primero en modelos animales. O sea, las áreas de Brodmann fueron descritas en un animal, no en un ser humano. Entonces, por eso es que ahora en este siglo, en donde el mapeo cerebral, en donde la resonancia magnética funcional nos dan ya una retroalimentación real, han cambiado algunos nombres. Si me preguntas la recomendación, no mire a un libro, buscaría los artículos de Can Yagmurlu para iniciar y de ahí le seguiría viendo las referencias que utiliza Yagmurlu y todo esto. Pero ese artículo, ese par de artículos que tiene sobre fibras blancas son mandatorios y viene todo lo que yo les mencioné aquí, hasta en tablitas y cuadritos. Ok, gracias. La siguiente De pregunta nada. es de Emiliano González y nos dice, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas principales en pacientes con lesiones a nivel de la cápsula externa o cápsula extrema? Mira, a nivel de la cápsula extrema es muy difícil porque la cápsula extrema son fibras en U y las fibras en U, acuérdate que son muy inespecíficas. En realidad conectan muchas funciones y entonces no van a dar un síntoma focal. La cápsula externa, perdón, va a constituirse de varios grupos de fibras, que ese es otro tema más, ya meternos en Central Core, que son frontoestriatales, claustrocorticales, frontopontinas. Entonces, dependiendo de qué interrumpas, puedes tener sobre todo afectaciones extrapiramidales o de coordinación extrapiramidal, ¿no? Pero suelen tener estas mucha retroalimentación con el otro lado y con el cuerpo calloso. Entonces, por eso no hay datos focales en la cápsula externa tan fáciles. En donde sí es en la cápsula interna. Y en la cápsula interna, en el brazo posterior o en la rodilla, vas a tener afectaciones meramente motoras. Cápsula externa y cápsula extrema van a conectar varios sistemas, tienen mucha retroalimentación y va a ser muy difícil que tengas algo meramente focal ahí. Ok. La siguiente pregunta es de Fernando Chiñas y nos pregunta si puede haber tumores que se encuentren dentro de fibras importantes. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Ah, mira, esa es una gran pregunta. Ahí te va. Los tumores pueden hacer dos cosas, desplazar las fibras o infiltrarlas. Si las desplazan, ya la hicimos, porque quiere decir que podemos retirar el tumor mapeando la fibra, pero sin lastimarla. Si la infiltran, ¿qué es lo que se hace? Se determina hasta dónde se va a llegar y se deja tumor. Quimio, radioterapia o seguimiento, para no dejar al paciente con déficit, porque el déficit de todos modos le va a quitar sobrevida. Entonces, el objetivo de estas cirugías es hacer la mayor resección posible. Y si las fibras están dentro del tumor, que sí puede pasar, no vale la pena dejar al paciente sin hablar o sin ver, por quitar una fracción de tumor. Entonces son las resecciones que en vez de ser del 100%, acaban siendo del 85, 90%. Le mejoran al paciente la sobrevida sin duda y lo dejan con una buena calidad de vida. Entonces, en las fibras que infiltren los tumores,
sí, es muy complicado respetarlas porque para quitar el tumor hay que quitar la fibra. Y si quitas la fibra, sale el paciente mal y hoy en día eso ya no es aceptable. Antes al paciente le decías, pues te operé el cerebro, di que saliste vivo. Hoy por hoy ya no es aceptable decir eso. Hay que sacar a los pacientes bien. Ok, muy, muy, muy interesante. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con la primera de qué libro recomendaba. Francisco Pérez nos pregunta, ¿qué journals o revistas específicamente suelen hacer publicaciones acerca de estas técnicas? ¿Qué revistas suelen hacer publicaciones acerca de estas técnicas? Mira, yo creo que la revista que más está publicando acerca de estas técnicas en disección de fibras es Journal of Neurosurgery. El Journal of Neurosurgery tiene varios artículos anatómicos. World Neurosurgery también tiene artículos anatómicos y hay algunas otras publicaciones, pero más que las revistas hay que buscar a los autores, te digo. Entonces, hay que buscar los artículos de Albert Roton, hay que buscar los artículos que están en diferentes revistas, hay que buscar los artículos de Kanjak Murlu, y de cirugía funcional, no tanto de disección, aunque también hay unos de disección, hay que leer a Hughes Dufaux, que es uno de los autores más prominentes de esto, de UFFA, Dufaux, y hay que buscar a Mitch Berger, porque ellos son los que más publican sobre este tipo de técnicas de mapeo y a veces hacen muy buenas correlaciones anatómicas. Hay un artículo de Mitch Berger y Nader Sanay, que está en Journal of Neurosurgery o alguna de sus hermanas, que es Operative Neurosurgery, sobre las fibras del lenguaje, y habla de esto que les dije yo. Entonces, más que revistas, busquen autores. Ok. Aldo Mejía nos pregunta si se conoce la función exacta del globus pálidos y del putamen. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que son núcleos muy, muy complejos, pero el globo pálido tiene muchísima función en el sistema extrapiramidal. De hecho, en cirugía de Parkinson, cuando hay mucha rigidez, se hacen palidotomías. O sea, se lesiona el globo pálido para liberar al paciente con la rigidez. Entonces, tanto el putamen como el globo pálido van a tener principalmente funciones extrapiramidales, ¿no? De coordinación entre músculos flexores y extensores. Y el circuito extrapiramidal, si ustedes lo leen, es muy complejo y tiene que ver con facilitadores y limitadores a nivel de los ganglios basales. Y estos son ganglios basales. Perfecto, sí. Tienen una correlación con varias funciones, pero sí se conocen entonces. Claudia Andrea nos pregunta que usted nos comentó sobre la importancia del SLF11 en el lóbulo dominante, pero ¿qué sucede en personas ambidiestras? Bueno, SLF1 en el hemisferio dominante no lo mencioné. SLF1 es el más inespecífico de todos y ese puede ser de los dos hemisferios porque es área motora suplementaria. SLF2 es del no dominante y SLF3 es del dominante. ¿Qué es lo que pasa en personas ambidiestras? En realidad nunca hay una persona que sea ambidiestra en dominancia cerebral. Siempre hay un hemisferio que es dominante. Para eso les hacemos pruebas de resonancia magnética funcional a este tipo de pacientes. De hecho, en todo paciente que tú vas a operar, para determinar dominancia hay que hacer una resonancia magnética funcional y encontrar dónde están las áreas del lenguaje. Pero no es que estén en los dos lados. Las personas que son siniestras, esas, en vez de que el 80-90% de su hemisferio dominante esté del lado izquierdo, es al revés. Solo el 50% está del lado izquierdo y el otro 50% está del lado derecho. Entonces, en los zurdos hay que ser todavía más cuidadosos porque nos puede confundir mucho el área en donde se encuentre. Pero en realidad, a nivel cerebral, siempre hay una dominancia. Lo que pasa es que hay personas que tienen tanta habilidad que pueden hacer cosas con los dos lados, pero a nivel de lenguaje siempre van a estar en un lóbulo, en el derecho o en el izquierdo. Ok, o sea, puede ser ambidiestros a nivel motor, pero no a nivel cerebral. Sí, de hecho, así es, siendo muy, muy puristas, no existe una persona ambidiestra. Siempre eres más hábil de una mano o de la mitad del cuerpo.
Hay personas muy hábiles de los dos lados, pero siempre va a haber una dominancia. Ok, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, entonces la siguiente es de Francisco y dice nos pregunta si hay algún cambio morfológico en los fascículos cuando una persona intenta ser ambidiestra. Tiene que ver mucho con lo anterior. Sí, no, en realidad no. O sea, los fascículos no son músculos, no es como que si lo ejercitas más de un lado que de otro, se va a ver más grande. Eso no va a pasar. Sí se adelgazan los fascículos cuando hay tumores o cuando hay infartos, pero pues porque hay un daño ahí. Lo que pasa es que hay un aumento en la función, o sea, el cable tiene la capacidad de aumentar la función. Entonces, y se los digo porque eso nos pasa a nosotros. O sea, el neurocirujano tiene que ser bimanual. No hay forma de que el neurocirujano solamente utilice una mano. Tienes que tener dos manos hábiles, porque trabajas siempre con tus dos manos. Toda la técnica neuroquirúrgica y microquirúrgica requiere el apoyo de tus dos manos. Entonces, durante tu entrenamiento en la residencia, pues vas utilizando la mano izquierda o la mano derecha, según sea el caso, mucho más, y obviamente vas adquiriendo más funciones, que es exactamente lo mismo que le pasa a un jugador de fútbol. Hoy un jugador de fútbol profesional, si no le pega con las dos piernas y no le pega más o menos bien, no puede ser jugador de fútbol profesional. Desde chiquito les empiezan a enseñar que le peguen con las dos. Obviamente son más hábiles con una, pero con la otra resuelven, también pueden resolver. Entonces, no es que haya un cambio morfológico, pero sí, ante la práctica y la repetición, hay un cambio funcional que permite que el fascículo y las áreas, sobre todo las áreas corticales, tengan una mejor conexión y te hagas más hábil. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es de Chegui Soria y nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia fibral entre el hemisferio izquierdo y derecho que impide que exista una heminegligencia izquierda o que sea tan poco común? No, es que sí, o sea, sí puede haber, depende mucho de la dominancia, ¿no? Y es que puede haber heminegligencias corticales, eso está medio raro y se tiene que seguir estudiando, pues, se tiene que seguir estudiando, pero sí las hay, porque sí hay representación visoespacial del otro lado, de hecho es una muy buena pregunta, pero casi todo se cruza hacia el hemisferio dominante. Sin embargo, dándole la vuelta a la pregunta, ¿por qué tenemos funciones de un lado y no del otro, más cargadas de un lado que del otro? No sabemos. ¿Y por qué se diseñan así? Pues tampoco sabemos. O sea, sencillamente así está, es filogenéticamente, así se da ese patrón y ni hablar. O sea, ¿por qué el lenguaje solo está del lado izquierdo y del lado derecho no hay lenguaje? No, sí hay lenguaje. De hecho, se ha probado que hay lenguaje, pero es distinta la manera en la que se enfoca. Entonces, todo ese tipo de circuitos siguen todavía mucho en investigación en resonancia magnética funcional y no está todo dicho, ¿eh? Pero así en términos puros, todavía no sabemos. O sea que es un campo de trabajo interesante para si nos No, queremos sí, dedicar a eso. hay muchísimo de investigación en todo lo de, ¿cómo se llama? El proyecto del conectotomo mundial o el conectoma mundial, es eso, es investigación en neuroanatomía funcional. Ok, tenemos varias preguntas, pero no sé si se las podemos mandar por correo para no alargar tanto esto. Y Sí, con todo gusto. la última, y es de Cristóbal Ortega, y dice que si hay algún cambio con personas políglotas en SLF2. Esa es una muy buena pregunta. En los fascículos no, pero las personas que hablan idiomas, en la corteza cerebral, ahí sí hay cambios. Tenemos dos tipos de personas políglotas. Los que son de nacimiento, ¿a qué le vamos a llamar de nacimiento? Es el típico niño de papás mexicanos que nació en Estados Unidos, que en la casa le hablan en español, pero en la calle le hablan en inglés. Ese niño aprende los dos idiomas al mismo tiempo y los idiomas se guardan en la misma zona cortical. Están ahí, en la misma zona. Pero en cambio, la mayoría de nosotros vamos adquiriendo un idioma encima del otro. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo hablo español e inglés, tengo un buen nivel de inglés, me defiendo bastante bien, pero lo fui aprendiendo con los años. Pues empecé sí es de chiquillo, pero mi idioma materno es el español y a los creo que 4 o 5 años me metieron a mí a clases de inglés. Entonces, en esos ejemplos, el área de inglés se encuentra
en una zona distinta al área de español. Son dos áreas distintas. Y eso es lo que pasa con los lenguajes. Cuando es lenguaje políglota materno, se podría decir desde chiquitos, se ubican en la misma zona, todos se engloban en la misma zona, pero si tú vas aprendiendo lenguajes, va a estar cerca cada uno de los lenguajes, pero en diferentes zonas. A nivel de los fascículos no cambia nada, todos conectan igual, pero a nivel de la corteza sí. Recuerden que los fascículos no son más que la conexión de una zona que interpreta y otra zona que efectúa. Ok, pues muchísimas gracias por esta sección de preguntas. Nosotros le enviaremos, surgieron varias, todavía tenemos algunas, y entonces se las enviaremos por correo, doctor. Va que va, perfecto. Ahí poquito a poquito las voy contestando. No se me desesperen si no les contesto, pero ahorita tenemos mucha chamba. Sí, no se preocupe, también por eso decidimos mejor ya cortar la transmisión y ya las siguientes preguntas se las enviamos por correo. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. De verdad le agradecemos mucho y pues le deseamos que tenga un feliz año y le mandamos un abrazo hasta Guadalajara. No, pues de qué, muchísimas gracias por la invitación. Saben que estoy para servirles, para echarles la mano, para darles las pláticas que sea necesario. A mí me encanta poder convivir con ustedes. Y igual, pues, muy feliz año para todos ustedes. Un abrazo, cuídense mucho, manténganse seguros y pues a seguir adelante. No se desesperen con esto. Esto se va a acabar y van a poder tener clases presenciales de nuevo. Ánimo. Gracias, doctor. Listo, doctor. Ya terminamos la transmisión ahora sí.